Vamos a ver la solución de la práctica número 4. Son propiedades termodinámicas con la ecuación virial. Entonces, como ya vimos, las ecuaciones de estado nos van a permitir calcular propiedades residuales, es decir, la diferencia entre las propiedades reales y las propiedades del gas ideal. Y también nos van a proveer de expresiones para determinar coeficientes de fugacidad. Entonces, vamos a calcular las propiedades del vapor de agua con la ecuación virial explícita en volumen y la vamos a aplicar a balances en equipos comunes en la industria. Entonces, las propiedades que vamos a utilizar que vamos a calcular, con la ecuación virial es la entalpía residual, la entropía residual y el coeficiente de fugacidad. Entonces, ya sabemos que la entalpía residual, ¿no?, va a ser igual a la presión por el segundo coeficiente virial menos la temperatura, y esto es la derivada del segundo coeficiente virial con respecto a la temperatura. Entonces la vamos a representar como una B con un subíndice T. Ahora, esta es la ecuación que vamos a utilizar para calcular la entropía residual. Tenemos que este es igual a menos la presión por la derivada del segundo coeficiente virial con respecto a la temperatura. Y para el coeficiente de fugacidad, pues ya sabemos, ¿no?, que este es igual a la exponencial, la presión por el segundo coeficiente virial entre RT. Entonces, las operaciones que vamos a trabajar en la práctica son tres. Un flash adiabático de una corriente presurizada de agua líquida para la producción de vapor saturado. El de sobrecalentador, que es un equipo que se utiliza para la producción de vapor saturado a partir de una corriente de vapor sobrecalentado. Y una turbina isoentrópica, que se utiliza para la producción de trabajo a partir de la energía de una corriente de vapor sobrecalentada. Entonces, vamos a ver la hoja de cálculo. Entonces, esta es la hoja de cálculo que vamos a utilizar. Como se puede observar, tenemos tres pestañas: flash, de sobrecalentador y turbina. Entonces, en la primera pestaña del flash, vemos que en la primera sección tenemos las constantes para el segundo coeficiente virial. El segundo coeficiente virial tiene esta forma, está en metro cúbico sobre mol. La temperatura la tenemos que utilizar en Kelvin. En la segunda sección tenemos las constantes para la ecuación de Antoine, en donde tenemos las constantes A, B y C. En la tercera sección tenemos las constantes para el cálculo del CP. Entonces, el CP del agua, ¿no?, se comporta como un gas ideal, entre R es igual, ¿no?, a este polinomio que está en Kelvin, ¿no? Y aquí se presentan las constantes A0, A1, A2, A3 y A4. También tenemos la constante R que vamos a utilizar, que está en Joule/mol/Kelvin. Y en la sección 4 tenemos las propiedades del vapor de agua saturado. Entonces aquí vamos a calcular en esta sección, en esta tabla, las propiedades del vapor de agua, como son la entalpía, el volumen del vapor. Y en la quinta sección tenemos donde vamos a hacer nuestro balance, ¿no? Aquí en esta tabla vamos a poner las propiedades para las corrientes de entrada y de salida. Entonces, voy a poner esta figura más grande y vamos a ver de qué trata la operación que vamos a resolver en esta pestaña flash. Entonces nosotros vamos a tener una entrada, una corriente 1, que es líquido saturado, va a entrar a una válvula que va a reducir la presión, y al reducir la presión va a generar vapor saturado.
Entonces, tenemos líquido saturado, entra la válvula, la presión cae y se va a formar vapor saturado. Entonces, de la corriente de salida vamos a tener la corriente número 2, que va a ser una parte como líquido saturado, y la corriente número 3, que va a ser vapor saturado. Entonces, el vapor saturado puede ser utilizado en intercambiadores de calor, ¿no? Puede ser para dar un servicio a otro equipo. Entonces, vamos a ver las ecuaciones que vamos a utilizar para este equipo. Y aquí está, ¿no? La cantidad que se vaporiza la vamos a determinar a través de la combinación de las ecuaciones de equilibrio material, de balance de materia y de balance de energía. Entonces tenemos las siguientes ecuaciones. La presión de mi sistema va a ser la presión de saturación, ¿no? Aquí la presión de saturación, recuerden, no está multiplicando, simplemente me dice que la presión de saturación es función de la temperatura. Para balance de material, pues tenemos la corriente de entrada es igual a las corrientes de salida, ¿no? La del líquido y la del vapor. Y por último tenemos el balance de entalpías, donde el flujo de entrada por la entalpía de entrada es igual a la entalpía del líquido por la corriente del líquido más la entalpía del vapor por la corriente de vapor. Entonces, este es el sistema de ecuaciones que nosotros tenemos que resolver. Ahora, vamos a empezar la programación de la hoja para el flash. Entonces, yo voy a empezar con la corriente número 1. Entonces, vamos a ver qué nos dice el problema, qué datos nos da. Entonces, vamos a empezar con el problema flash. Aquí nos dice, ¿no? Nos da la ecuación para el segundo coeficiente virial. Vemos que depende de la temperatura. Esto ya está en nuestra hoja de cálculo, ya no es necesario copiarlo. Nos dice que la entalpía de referencia para el vapor ideal a 298.15 Kelvin es 0. ¿Esto qué quiere decir? Que no tenemos reacción química, ¿no? Solo tenemos un cambio de fase. Y bueno, también ya vimos en clase que nosotros podemos determinar este cambio de la presión de saturación con respecto a la temperatura con la ecuación de Antoine, ¿no? Utilizando las constantes B y C de la ecuación de Antoine y la temperatura. Ahora dice, se dispone en la planta una corriente de 3.600 kilomol hora de condensado, es decir, agua líquida como líquida saturada, a 420 Kelvin. Un determinado intercambiador de calor requiere un consumo de 180 kilomol hora de vapor saturado. Entonces, ¿qué información me está dando el problema? El problema me está diciendo que la corriente es de 3.600 kilomol hora de condensado, es decir, agua como líquido saturado. Entonces me está dando la corriente número 1 como dato. Ahora, también me está dando la temperatura. Me está diciendo que la temperatura de esta corriente de entrada es de 420 Kelvin. Entonces, si yo conozco la temperatura, yo puedo conocer la presión de saturación, que es a la que va a operar mi sistema. Ahora dice, un determinado intercambiador de calor requiere un consumo de 180 kilomol hora de vapor saturado. Es decir, este flujo, estos 180 kilomol hora de vapor saturado, es con lo que yo voy a dar servicio al intercambiador de calor. Entonces, también me está dando el flujo de la corriente número 3. La corriente número 3 debe de tener estos 180 kilomol hora de vapor saturado para poder dar el servicio al intercambiador de calor.
Como inciso 1 dice, determinar la caída de presión necesaria para la generación de esta cantidad de vapor a través de un flash adiabático. Me está dando otra información que el flash adiabático e indica la temperatura en la cual este vapor está disponible. Entonces, yo tengo que calcular la caída de presión en la válvula y la temperatura a la cual yo voy a obtener estos 180 kilomol por hora. Entonces, nos regresamos a la hoja de cálculo y primero vamos a programar para obtener las entalpías, ¿no?, para esta corriente número 1. Entonces, yo voy a poner aquí la temperatura que me está dando el problema, que son 420 Kelvin. Si conozco la temperatura, puedo conocer la presión. Entonces voy a utilizar la ecuación de Antoine. Esto va a ser igual al exponencial de la constante A menos B entre la temperatura más la constante C. Ahora, vamos a ver que esta ecuación está en bar. Me está dando la presión en bar, pero aquí la planilla me indica que yo debo calcular esa presión de saturación en pascales. Entonces, lo único que voy a hacer es convertir de bar a pascales. Ahí está, ¿no? Entonces lo voy a multiplicar por 10 a la 5. Ahí está. Ahora, lo que voy a hacer es determinar el segundo coeficiente virial. Entonces, para determinar el segundo coeficiente virial voy a utilizar esta ecuación que tengo acá. Entonces me dice que esto es igual a 0 más a 1. Yo voy a seleccionar todas las constantes de una vez y ahorita las divido entre la temperatura. Entonces tengo que es a 0 más a 1 entre la temperatura y me dice que eso, bueno, está elevado a la 1 más a 2 entre la temperatura y eso está elevado a la 3 más a 3 entre la temperatura y eso está elevado. Entonces voy a volver a programar. Y eso está elevado a la 8 más a 4 entre la temperatura y eso está elevado a la 9. Listo. Entonces ya tenemos ahí el segundo coeficiente virial.
Ahora, yo voy a programar el coeficiente de fugacidad, ¿no? Entonces yo sé que esto es igual al exponencial del segundo coeficiente virial por la presión, ¿no? Que en este caso es la presión de saturación, ¿no? Aquí yo estoy poniendo entre, ¿vale? Esta es una forma, esta es otra forma de programar, ¿no? Programar la división, pero es lo mismo que si ponen los corchetes entre la temperatura. Ahí está. Ahora, voy a calcular la fugacidad. La fugacidad está en pascales. Yo tengo el coeficiente de fugacidad por la presión, que en este caso es la presión de saturación. Como yo tengo un compuesto puro, pues Y es igual a 1, ¿no? La fracción mol es igual a 1, entonces por eso no lo estoy poniendo. Ahora, vamos a programar la derivada del segundo coeficiente virial con respecto a la temperatura. Entonces, ¿cómo nos queda esa derivada? Entonces, ¿no? Yo tengo A1 sobre T, A0 no está dividida por la temperatura, ¿no? Entonces, esa no la voy a utilizar, entonces me queda menos, bueno, hasta el final voy a poner el signo, voy a poner primero que tengo A1 entre la temperatura pero al cuadrado. Voy a poner más porque el signo lo voy a factorizar hasta el final. Tengo T cúbica, entonces me queda más 3 por A2 entre la temperatura. Y eso me queda la cuarta. Más 8 por A3 entre la temperatura y eso me queda a la 9 más 9 por A4 entre la temperatura y eso lo voy a elevar a la 10. Entonces voy a poner un paréntesis y ahora sí voy a poner el signo. Y ahí está. Ahora lo que voy a hacer es programar
la entalpía para el gas ideal. Entonces ya dijimos, no tengo reacción química, solo es un cambio de fase. Entonces esa entalpía, la temperatura de referencia, es igual a 0. Entonces solo voy a programar la integral. Entonces esto va a ser igual, ¿no? Voy a poner la integral acá. Recuerden que yo tengo CP entre R, entonces tengo que utilizar esta R de acá. Esa R pasa multiplicando si yo la despejo y me queda R por, no, abro el paréntesis y tengo la constante A0 por la temperatura de mi sistema menos la temperatura de referencia, que son 298.15 Kelvin. Ahora tengo más A1 entre 2 por la temperatura menos, perdón, la temperatura al cuadrado menos 298.15 Kelvin al cuadrado. Ahora tengo más A2 sobre 3 y eso por la temperatura ahora al cubo menos 298.15 Kelvin al cubo más A3 sobre 4 por la temperatura a la cuarta menos 298.15 Kelvin y eso a la cuarta más A4 sobre 5 por la temperatura la quinta menos 298.15 Kelvin a la quinta. Ahí está, cierro paréntesis y obtengo la entalpía ideal. Ahora, para la entalpía residual, me dice que esto es igual a la presión por el segundo coeficiente virial menos la temperatura que multiplica a la derivada del segundo coeficiente virial respecto a la temperatura. Ahora, ¿cómo vamos a calcular la entalpía del vapor o la entalpía real, ¿no? Pues ya sabemos que la entalpía real pues es igual a la entalpía ideal más la entalpía residual. Ahora vamos a calcular el volumen. Entonces, el volumen
va a ser igual a R por la temperatura entre la presión más el segundo coeficiente virial, ¿no? Aquí ya estoy calculando el volumen del vapor con la ecuación de estado virial. Ahora, esta derivada de la presión de saturación o presión de vapor con respecto a la temperatura, la voy a calcular utilizando las constantes de Antoine. Entonces yo tengo que es la presión de saturación por la constante de Antoine B, aquí está, entre la constante C más la temperatura. Y eso está al cuadrado. Entonces cerramos los corchetes y ahí está. Ahora, ¿para qué calculé esta derivada? Para encontrar la entalpía de vaporización. ¿Vale? Entonces, esta derivada para eso la calculé, para poder calcular la entalpía de vaporización y después de calcular la entalpía de vaporización, poder calcular la entalpía de líquido. Entonces vamos a calcular esta entalpía de vaporización, que es igual a la temperatura por el volumen del vapor por esta derivada. Ahí está. Ahora sí ya puedo calcular la entalpía de líquido. Entonces, tengo que es la entalpía real o del vapor menos la de vaporización. Y ahí está. Ya calculé las propiedades para mi corriente número 1. Entonces ahora nos vamos a la tabla donde dice flash adiabático. Entonces, ¿qué nos dan? ¿No? Nos dan la temperatura de la corriente 1, 420. Nos dan la presión, ¿vale? Ya la calculé. Si conozco la temperatura, puedo conocer la presión de saturación. Entonces, yo lo que voy a hacer es copiar el dato, copiar el número nada más. Es decir, le voy a poner copiar y lo voy a pegar solo como número. No voy a copiar la ecuación, solo voy a copiar el número. Ahí está. Ahora, vean que aquí me está diciendo presión en bar, entonces yo tengo que volver a convertir, ¿no? Entonces, esto lo voy a dividir entre 10 a la 5. Ahí está, ya los tengo en bar. Ahora, el flujo también me lo dan como dato. Me dicen que el flujo es 3600. Ese es un dato. ¿Vale? Ahora, me piden la entalpía. Entonces, la entalpía que yo voy a copiar aquí es la de líquido, porque vean, sé que la corriente 1 es líquido saturado. Entonces, la entalpía que yo voy a copiar acá es la entalpía que yo calculé para el líquido. Entonces voy a copiar y solo voy a pegar el valor. Solo pego el valor. Entonces, aquí me lo está pidiendo en megajoule
kilomol, ¿no? Entonces voy a convertir y esa conversión es dividir entre 1000. Ahí está. Ahora me están pidiendo la entalpía extensiva, ¿no? Entonces, eso quiere decir que yo tengo que multiplicar la intensiva por el flujo de la corriente 1. Y también me está pidiendo, ¿no? En megajoules hora. Entonces, ahí están, ¿no? Las unidades son correctas. Listo. Entonces, ahora voy con la corriente número 2, ¿no? La corriente número 2, pues yo no sé, ¿no?, qué temperatura esté saliendo. Ahora, nosotros sabemos que la temperatura de 2 y la temperatura de 3 van a ser igual, ¿no? ¿Por qué? Porque estas corrientes están en equilibrio. Entonces, si están en equilibrio, van a tener la misma temperatura. Entonces, vamos a ver para la corriente número 2, ¿no? Esto va a ser igual. Yo voy a seleccionar la celda A22, que es la temperatura. Cuando yo haga el solver de este lado, automáticamente aquí va a cambiar, ¿vale? Voy a obtener la temperatura para la corriente 2 y para la corriente 3. Entonces, la presión, voy a hacer lo mismo, voy a seleccionar esta presión. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo encuentre la temperatura, la presión de saturación va a cambiar. Entonces, nada más voy a convertir, es decir, voy a dividir entre 10 a la 5. Ahí está. El flujo yo no lo conozco. Para la corriente 2 no lo conozco, por el momento lo voy a dejar así. Entonces voy con la corriente número 3. La corriente número 3, yo sé que debe de tener la misma temperatura que la corriente número 2. ¿Por qué? Porque están en equilibrio. La presión también debe de ser igual a la corriente número 2. ¿Por qué? Porque están en equilibrio. De la corriente número 3 sí conozco el flujo, ¿no? Yo necesito que esa corriente sea de 180 kilomol por hora, ¿no? Es lo que me está pidiendo el problema. El problema me dice que yo tengo que dar un servicio con este flujo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí en la entalpía, de la corriente 2, nos vamos a ir y vamos a ver qué corriente es, si es líquido o si es vapor. Vean que la corriente número 2 es líquido saturado. Entonces, yo voy a copiar la entalpía de líquido en esta corriente número 2. Entonces, yo voy a seleccionar la entalpía de líquido. Nada más lo voy a convertir a las unidades que me está pidiendo y listo. Ahora, para la corriente número 3, la corriente número 3 es vapor saturado. Entonces aquí yo voy a seleccionar la entalpía del vapor saturado, que es esta entalpía que yo tengo acá. Y esta la voy a dividir entre 1000, pues nada más para las unidades. Ahí está. Ya tengo la entalpía de las corrientes. Ahora, ¿qué pasa con el flujo de 2? Pues si yo conozco el flujo de entrada y un flujo de salida, que en este caso es de la corriente número 3, pues puedo conocer
el flujo de la corriente número 2. Entonces, yo voy a tener que eso es igual al flujo de entrada menos la corriente 3. Y eso me va a dar la corriente número 2, el flujo de la corriente número 2. Entonces ahora lo único que hago pues es multiplicar, ¿no? Aquí yo puedo, por ejemplo, jalar mis celdas y automáticamente pues ya tengo multiplicada la entalpía por el flujo. Ahora, ¿cómo vamos a programar la caída de presión? Entonces yo voy a hacer una resta, es decir, yo voy a restar la presión de la corriente número 1 menos la presión de la corriente número 2, por ejemplo, ¿no? Y voy a programar mi balance de entalpías. Entonces yo tengo que este balance de entalpías va a ser la corriente de salida, que es la corriente 2, más la otra corriente de salida, que es la corriente 3, menos la corriente de entrada, que es la corriente 1. Entonces ahí ya tengo mi balance de entalpías. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer el solver para poder determinar lo que me están pidiendo. Vamos a ver qué nos piden. Entonces nos vamos al libro. Entonces tenemos que determinar la caída de presión necesaria para la generación de esta cantidad de vapor a través de un flash adiabático, indicar la temperatura en la cual este vapor está disponible. Entonces estamos buscando temperatura. Entonces nos vamos a la hoja de cálculo, me voy al solver, yo voy a restablecer, a eliminar esto que tengo aquí, y ahí está, ¿no? Entonces, mi función objetivo va a ser el balance de entalpías. Este debe de tener un valor de 0 y lo que quiero encontrar es la temperatura. Entonces, estoy buscando temperatura, lo selecciono y le pongo resolver. Entonces, la temperatura que me están pidiendo es de 391.9 Kelvin y la caída de presión para generar este vapor debe de ser de 2.5 bar. Ahora, ¿qué más me pide el problema? Me dice, si la temperatura requerida fuera de 380, ¿cuál es la cantidad máxima de vapor que se puede generar por el flash adiabático de esta corriente? Entonces, ahora me están dando temperatura y yo tengo que encontrar el flujo, ¿no? Tengo que encontrar la cantidad máxima de vapor. Entonces nos vamos a la hoja de cálculo, me dan la temperatura que son 380, ¿no? Recuerden que esta temperatura es la de salida, la de la corriente 3, de la corriente 2. Entonces, ahora lo que requiero conocer es el flujo, ¿no? El flujo de la corriente 3. Entonces, nos vamos al solver. Mi función objetivo sigue siendo el balance de entalpías, ¿no? Que eso es igual a 0. Y ahora lo que requiero conocer es el flujo de la corriente número 3. Y ahí está, ¿no? Nos dice
que a esta temperatura de 380 se va a generar 253.1 kilomol hora y la caída de presión ahora va a ser de 3.1 bar. Entonces, así se resuelve el primer problema, el problema flash.